para comentarlo. Hemos invitado a Luis Miguel González, director general editorial del diario El Economista, para hablar de ingenieros civiles y asociados y este tránsito por un túnel oscuro que indica lleva al abismo, conduce al abismo. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Creo que has hecho una magnífica síntesis de los números. Las preguntas claves, por qué ocurrió y cómo, son más complicadas de resolver, o dicho de otra manera, no caben en los números. En términos muy simples, ICA está viviendo, decías tú, la peor crisis de su historia, en un contexto en donde hay una nueva generación haciéndose cargo de la empresa desde hace 2 años. Es la tercera generación de los Quintana. Coincide la crisis de ICA con el programa de obra pública más ambicioso del gobierno federal, en donde ICA no ha ganado prácticamente grandes obras. Si lo ponemos en perspectiva, tenemos que ICA es una empresa que estaba acostumbrada a generar pesos y no importaba que se endeudara en dólares, porque era tan consistentemente ganador de obra pública que le bastaba, digamos, ganar obra pública en México para poder pagar su deuda en dólares. ¿Y qué pasó con ICA? ¿Por qué ella no recibe contratos? Esa es para mí una de las preguntas. No ha ganado prácticamente ningún concurso importante en este sexenio. No solo eso, tuvo un enorme daño reputacional con lo de la línea 12 hace 2 años, y este año se le cae, por decirlo de alguna manera, el proyecto del acueducto en Monterrey, que es el proyecto de infraestructura más importante en el norte del país. Entonces, uno de los temas es una empresa que consistentemente ganaba obra no está ganando. Alguien diría, es una empresa que normalmente entendía muy bien las relaciones con el gobierno federal y perdió esta capacidad. No está teniendo esta interlocución privilegiada que tuvo, que se nota también en otro aspecto de la crisis, y tiene 20,000 millones, un poquito más de 20,000 millones de pesos por cobrar del gobierno federal. Sí, y el gobierno federal no ha soltado ni obra ni pagos pendientes a deudos. Esto está orillando a la empresa justamente a esta crisis de la cual estamos hablando. Pero para que quien nos favorece con su atención pueda entender mejor el contexto de lo que estamos hablando, pues no hay que olvidarnos que ICA es una empresa que ha realizado, por ejemplo, la presa del Infiernillo, ¿te acuerdas? Que es el proyecto más ambicioso de generación eléctrica. ICA ha estado presente en la construcción del México moderno, ¿no? 180 carreteras, presas, hospitales, plantas termoeléctricas, estadios, el metro de la Ciudad de México. ICA nace grande, construyendo prácticamente al año de nacer, ya estaba construyendo el primer edificio multifamiliar de México, ha construido ciudad universitaria, ha construido, decías tú, el metro, en la primera línea de metro, ha construido prácticamente todos los aeropuertos de México, ha estado ahí, y también en su época de oro era una empresa que consistentemente ganaba obra en Colombia, en Centro y Sudamérica. En buena medida, la crisis de ICA no nace en este año, pero todos los problemas que se manifestan de forma aislada, de alguna manera se acumulan y le pegan con fuerza. Digamos, tiene mucho más competencia la que nunca tuvo, tiene en un contexto donde hay mucho mayor vigilancia sobre la obra pública, tiene 2 proyectos muy afectados por reputación, la línea 12, por razones que seguramente el público conoce mejor que yo, y en el caso del acueducto Monterrey, es una APP que simplemente se vuelve el tema principal de campaña, o uno de los temas principales de campaña en Nuevo León, y se cae. Mi impresión es una empresa que, si bien fue hecha para el México moderno, en los últimos años no demostró
perdió la capacidad de aprendizaje frente a la nueva realidad. Hablo en pasado, no porque crea que esté, entre comillas, muerta, sino porque creo que parte de la solución a la crisis es una reinvención. Ha de reinventarse. La pregunta es si la tercera generación, dicho de otra manera, va a poder con ese reto. Ese es para mí uno de los temas. Los analistas lo que dicen es, número uno, ICA no va a sobrevivir del tamaño que tuvo. Es decir, la solución de ICA tiene que ver con venta de activos, tiene que ver con reestructurarse y de alguna manera convertirse en una empresa que va a ser un fragmento de lo que fue. Decías tú al comenzar tu comentario, Pepe, es probablemente la constructora más emblemática de México. No hay una marca en construcción en México que tenga el peso que tiene ICA, pero lo cierto es que en este momento la marca no le está, digamos, ajustando para enfrentar la crisis. Mi impresión, el equipo nuevo, encabezado por Alonso Quintana, es un buen equipo técnicamente. Alonso Quintana lo preparan para ser director de la empresa, pero evidentemente el ICA de la época de oro tenía mucho menos competencia de la que tiene. Una paradoja es que buena parte de los grandes competidores de ICA son empresarios o ingenieros que salieron de ICA. Es decir, compite con gente que conoce las tripas de ICA como nadie. Pues te agradezco mucho este análisis contextual que nos dibuja claramente el tamaño de la sombra que en este momento se cierne sobre este consorcio constructor, bien dices, emblemático del México moderno, que ha sucumbido, ¿no?, en medio de esta historia donde ya no da más la empresa, y o se reestructura y se achica o se pierde. Y una empresa que llegó a tener, ¿qué te gusta? 70,000 empleados, ¿no? Sí, con construcción es bien complicado porque tienes los eventuales, que es, para decirlo de alguna manera, una constructora tiene los ingenieros de planta, contadores, y contrata albañiles que no necesariamente están en plantilla. Claro. Entonces, seguramente ICA en un momento dado tenía 50, 100,000 trabajadores trabajando para sí, ya sea directamente o a través de sus proveedores. Yo destacaría, quizá para concluir, Pepe, no deja de ser paradójico que esta crisis de ICA coincide con el programa de obra pública más ambicioso en la historia de México. Y ICA no está siendo capaz de capitalizar este programa. Te agradecemos mucho, Luis Miguel González, este análisis, y estaremos en comunicación. Un fuerte abrazo. Pepe. Buenas noches. Igualmente para ti, gracias. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. ICA, atrapado entre la historia y la histeria. Hagamos una pausa, volvemos con más.